A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Hoy tenemos de invitada a Ana María Llamazares, felizmente una repetida presencia en nuestro programa, y siempre que está ella, los programas se tornan interesantes y cortos. Así que te damos la bienvenida, Ana María. Muchas gracias por esta linda bienvenida. Bueno. Sí, ya soy casi del equipo, casi. He venido unas 4 o 5 veces con esta. Sí. Ya dentro de poco va a estar en el staff permanente. Bueno, por eso digo, casi estoy en el staff. Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación. No, por favor. En realidad es un poco egoísta la cosa, porque la otra vez no pude estar yo. Y me quedé con las ganas, claro, de hablar del tema. Entonces vamos a hablar de los mitos 2 con la excusa de buscarle la variante al tema de los mitos. Pero más allá de la broma, yo le propuse a Ana María que, sin perjuicio de rozar otras cuestiones, tratáramos de centrarlo en el vínculo que tienen los mitos con la religión, porque me parece muy interesante desde la perspectiva psicológica cómo el ser humano va buscando imágenes, ideas, conceptos, historias que puedan expresar aquello que las simples palabras textuales o los simples relatos meramente lineales no le permiten abarcar en su totalidad cuando de espiritualidad hablamos, ¿no? Así que ese fue el motivo central por el cual me motivó pedirle que lo tratáramos de centrar ahí, pero quizás, como ella me sugirió, habría primero que definir un poco a qué referimos o a qué nos referimos cuando hablamos de mitos, para ver cómo luego lo relacionamos a la historia religiosa de la humanidad, ¿no? ¿Y a qué no? Claro, sí, es que la palabra mito, como tantas otras palabras de nuestro lenguaje, están muy tergiversadas, y entonces está bueno redefinirlas cuando uno va a tratar de profundizar en el sentido, para aclarar con qué significado la tomamos, ¿no? Por eso está bueno empezar por las definiciones. Empezar por el comienzo. Empezar por el principio. Y sí, el principio es también, ¿cómo podríamos decir? Limpiar falsas creencias acerca de lo que es un mito. Porque en general en nuestra cultura tan racionalista, materialista, etcétera. Ista, sí. Pero tan apegada a lo concreto, a lo lógico, a lo racional, a lo que se toca, a lo visible, a lo tangible, a lo medible, etcétera. La palabra mito es como una gran bolsa a donde fue a parar todo lo que no es ni científico ni comprobable, es ficción, claro, es ilusión, que no es racional, además, que corresponde incluso a etapas primitivas, claro, de la humanidad, a religiosidades infantiles como el animismo, que es, claro, otra palabra que yo personalmente me gusta redefinir también, o el panteísmo. Sí, el panteísmo ya es como otra vueltita de tuerca, pero también denostado, ¿no? Como algo que está vinculado a una visión mágica del mundo, ¿no? Por eso, cuando vos decís la palabra magia es otra, claro, muy denostada. Cuando vos decís, claro, magia, estás diciendo falso. Claro, bruja, claro, mago, qué sé yo, bueno. Y mito estás diciendo falaz, estás diciendo algo que no es verdadero.
podríamos decir, un relato producto de la imaginación, de etapas arcaicas de la humanidad, cuando las sociedades no precientíficas, podríamos decir, no tenían una imagen del mundo construida en base a datos concretos, sino en base a relatos justamente mitológicos, ¿no? Se me había ocurrido una cosa ingeniosa, que ahora, ante la realidad concreta, el mito sería la racionalidad, es decir, el mito del progreso. Bueno, aquellos que le pusieron el cartelito a los otros ahora van a tener que cargar con ese mismo cartel. Y estaría bueno pensar si la modernidad no construyó también un mito con la racionalidad, claro, y la ciencia, perdón, que yo vengo de ese riñón, sin embargo, claro, el mito de que la ciencia es la palabra santa, claro, de que todo lo puede, de que es el último tribunal de la verdad, ¿no? Y estamos comprobando que ciertos presupuestos de la ciencia se han caído, digamos que la ciencia también está sujeta permanentemente a revisión, claro, que hay otras dimensiones que la ciencia materialista no considera, justamente esta dimensión que la mitología empieza a, y sobre todo ciertas disciplinas como la mitología comparada, que viene de la mano de la psicología profunda. Claro. Cuando hablo de mitología comparada, pienso en Joseph Campbell, por ejemplo, un autor de referencia en este tema. Obligado. La psicología profunda, Jung, Erich Fromm, a quien hoy estábamos antes en la previa hablando un poquito. Y bueno, en la historia comparada de las religiones, por ejemplo, Mircea Eliade, la antropología estructural, que toma en tanta consideración el tema de los mitos en todas las culturas. Y bueno, y por supuesto, las religiones. Ahora, volviendo un poco a lo que estabas por cerrar, ¿cuál sería tu idea, por lo menos, vinculado a los mitos y la necesidad humana de construirlos? Porque me parece importante esa pregunta antes de avanzar. ¿Por qué vos crees que el ser humano tiene necesidad de construir mitos, más allá de que los mitos tengan validez o no? Simplemente desde el punto de vista psicológico, si claro, esa es la pregunta, ¿no? Ahí vamos a la pregunta de, ¿por qué el ser humano necesita dar sentido al mundo? Podríamos decir, porque los mitos son relatos que podés considerar que son invenciones o que tienen un fundamento en hechos reales, que esto es el gran debate, por ejemplo, sobre el mito bíblico, claro, que es el mito fundante, ¿no?, de nuestra cultura judeocristiana, básicamente. Y allí tenés las dos posiciones, aquellos que dicen es solamente una alegoría, es un relato simbólico, y están quienes dicen no, se basó quizás sean las dos cosas. Puede ser que sea un mix de ambas cosas, claro, sin ninguna duda. Eso, ¿no?, es lo interesante. Pero ¿qué función cumplen para el ser, claro, humano, ¿no?, los mitos, los relatos míticos? Y yo creo que fundamentalmente llegamos al tema de la búsqueda de sentido, de dar una explicación holística, amplia, comprensiva del cosmos, del lugar del ser humano en el cosmos, de para qué estamos aquí y de nuestra evolución como especie. Los mitos tienen una dimensión muy interesante desde mi perspectiva, que es que dan cuenta en uno de sus niveles de interpretación de los estadios de evolución de la conciencia colectiva. Hay mitos que corresponden claramente a un estadio pre-patriarcal, podríamos decir, un estadio matricial, ¿no? Los mitos relacionados con la Gran Madre, los mitos que tienen que ver con la naturaleza, con ese estado inicial de equidad, de fecundidad, donde lo femenino, la tierra, la naturaleza eran valores, digamos, muy preponderantes. Quizás también hay que pensar que la mayoría de los mitos, que obviamente tienen que ver con la antigüedad, también están relacionados a personas que la mayoría no sabían ni leer ni escribir, que había
un desconocimiento de otros instrumentos para saber. Entonces el mito, vos me dirás si lo compartís, era una construcción verbal, básicamente, desde la cual se transmitían ideas que tenían relación con lo espiritual, ¿no? Centralmente. Bueno, sí, claro, hay una relación histórica directa entre la oralidad y los estadios, digamos, donde estas narrativas se transmitían por tradición oral a través de relatos, de cantos, etcétera, ¿no? Claramente lo escritura, podríamos decir, pero también después. Y entonces son relatos que cumplen esta función que por ahí en nuestra etapa moderna cumplen otras, podríamos decir, tradiciones o disciplinas, claro. Incluso la literatura, claro. Para ir a una cosa mucho más concreta, porque el mito tiene tantos niveles, es cosmológico, da sentido digamos, de una visión de mundo, pero también tiene un nivel que es muy psicológico. Claro. De hecho, ha sido tomado por la psicología, y hoy hablábamos también de cómo Freud elabora la columna vertebral de su psicología en base a un mito griego que es el de Edipo, ¿no? Y el complejo de Edipo. Claro. Y muchos otros, pero es como que los mitos tienen también un sentido moral. Esto lo dice Campbell, que digamos que habla de todas las funciones que cumple un mito, ¿no? Está la función psicológica, que también es interesante después volver sobre eso, pero hay otra función sociológica, podríamos decir, que es la de generar normas de conducta. Bueno, la religión indirectamente genera normas de conducta. No existe ninguna religión que no tenga normas de conducta. Quiere decir que hay una relación bastante hermana entre la religión y las normas de conducta, ¿no? En ese sentido, sí, es como que los mitos, podríamos decir, incluso cumplen esa función antes del surgimiento de las grandes religiones como instituciones, claro. ¿No? Porque también a la hora, digamos, de distinguir o de redefinir, estaría bueno distinguir entre espiritualidad, religiosidad y religiones. Claro. Que no son la misma cosa, ¿no? Están absolutamente entrelazadas, pero no es lo mismo. Y la mitología navega entre esas tres cosas, podríamos decir, ¿no? Y claramente las religiones son las instituciones, las iglesias, las doctrinas, digamos, los dogmas, ¿no? Lo que viene después, ¿no? Porque en realidad, vos corregime, pero primero surge el mito y después las instituciones se montan alrededor de los mitos, ¿no? El mito, o como lo querramos llamar, del paraíso perdido con Adán y Eva y la viborita, luego da lugar a toda una construcción, tanto del lado del judaísmo como del cristianismo, y las instituciones terminan siendo un poco consecuencia de esos mitos primarios, ¿no? que dan luz. En todas las tradiciones, en todas las culturas se encuentran lo que se llaman los mitos de la creación. Claro. Es decir, los relatos que te cuentan cómo se creó el mundo, claro. Cómo se crearon los seres humanos, cómo se crearon los dioses. Ahí está la necesidad humana de saber cómo corno aparecimos, ¿verdad? Y bueno, eso genera y cuando después alrededor de ese relato se construye una institución como una iglesia, ese mito se transforma en una doctrina, claro. Y lo peor es que después se transforma en un dogma, claro. y después se transforma en un en un oficio de fe, podríamos decir, sobre la cual no se puede dudar prácticamente, ¿no? Sino las mitologías, si bien son construcciones podríamos decir, de la conciencia colectiva, del inconsciente y del consciente colectivo, porque tienen raíces en ambas dimensiones, pero también son, podríamos decir, cosas vivas que cambian, que se pueden ir recreando con el paso del tiempo y la evolución histórica, ¿no? Y de hecho hoy estamos en un momento en donde parece que se hubieran abolido, bueno,
con la caída de los fundamentos filosóficos y religiosos, también se cae esta función cosmológica de los mitos, de que dan un modelo de mundo, un modelo de cosmos y de lugar de sentido de estar en ese cosmos. Claro, es interesante ver cómo el mito responde también a una necesidad histórica determinada o social determinada, y cómo a partir de que esa necesidad va cambiando o va caducando como tal, surgen nuevos mitos, que además con conceptos por ahí modernos, ¿no? Porque para la persona distraída un mito podría ser algo viejo, pero hoy hay mitos también. Son Por mitos supuesto. modernos, pero hay mitos también. Hoy se está revalorizando muchísimo la función modélica, digamos, de los mitos a nivel personal y eventualmente a nivel social y colectivo también, ¿no? Pero a nivel social y personal, diríamos, hay muchos psicólogos y también, bueno, otras disciplinas que van coadyuvando hacia los temas del autoconocimiento, podríamos decir, y yo traigo de vuelta la astrología, sobre todo la astrología humanística, donde se habla de esto de nosotros como personas encarnamos mitos personales, que a veces son mitos familiares. Claro. Es decir, encarnamos un relato y nos metemos ahí como un protagonista dentro de ese relato. Y bueno, es interesante como deconstruir primero y reconstruir cuál es nuestro mito personal, sería, ¿no? ¿Es mi mito o es el mito de otros que yo estoy...? Es muy interesante porque en la familia se construyen mitos, mini mitos que uno mama y luego los incorpora como verdades inconscientes, ¿no? Por eso digo que Interesante. Que la mitología es podríamos decir, es un ser vivo, Claro. pero tiene ese otro riesgo de que puede transformarse cuando pasa a un nivel Se cristaliza. inconsciente, Claro. en algo que te condiciona, te determina Claro. desde la sombra, Claro, desde sí. un lugar donde no sos consciente De que te está condicionando. de que vos estás actuando y cumpliendo un papel. Con una orden que está en el inconsciente. Eso es muy interesante. Y lo interesante también es que esos mitos generalmente están encarnados en familias, pero también tienen podríamos decir, su determinismo a nivel cultural y social, etcétera, ¿no? Es decir, vienen determinados más allá de lo estrictamente familiar. Claro, y vos fíjate que cuando uno vincula los mitos con la religión, se da cuenta también qué relación tiene con lo familiar, porque la religiosidad tiene que ver con la organización social. En general, por lo menos las religiones institucionales tienen un objetivo de ordenar a la tropa para que tengan una vida suficientemente razonable para que no saquen los pies del plato, ¿no? Y en general dan modelos de familia. Claro, Las religiones eso están justamente, muy ligados por eso lo quería vincular, claro. a los modelos de familia. Entonces, si vos nacés dentro de una familia, también solés nacer dentro de una religión o de una tradición religiosa, Claro. que es una tradición cultural después de todo, ¿no? Y que está enraizado en cada uno de nosotros sin darnos cuenta, inclusive, ¿no? Y sí, en algún nivel somos herederos de esas tradiciones, aunque nos creamos agnósticos, nos creamos eso iba muy a decir. escépticos y qué sé yo. Es muy interesante, yo vengo de una familia laica que no profesa nada, pero las costumbres y los rituales, por así decirlo, los hábitos, las normas de conducta sobre todo, Y los valores, básicamente, ¿no? Que están son cristianos. Sí. Sí. Sí, son de manual. Sí, por eso es un tema que es muy fuerte cuando vas metiéndote, ¿no? Es interesante porque los mitos, bueno, es esa cosa de la antigüedad. Claro, y en realidad claro. estamos siendo vividos por mitos. Vos fíjate que el concepto prejuicioso de mito, que existe una patología que se llama mitomanía, ¿no? Como el tipo que dice cualquier verdura es un mitómano. Y si usted, La mentira. Claro.
cuando es sinónimo de mentira el mito. Claro. Y creo que justamente hay que desmitificar el mito. O hay que empezar a llamarlo mentiromaníaco o algo así. Claro. No, hay que también por ahí redefinir o reconsiderar la función de la imaginación simbólica en la creación de estos relatos que cumplen una función que no es meramente, porque esto de lo falaz o de que es una mentira tiene que ver con un concepto de realidad también. Claro. Que es otro mito. Que también es otro mito. Es decir, que lo real, lo único real y verdadero, claro, es lo concreto, lo tangible, lo inmediato, lo perceptible con nuestros 5 sentidos. Y todos los otros mundos, las otras dimensiones, que también son realidades, parecen o están consideradas como falaces, no reales, irreales. Por eso siempre se le pone el prefijo irreal, inconsciente. Bueno, lo que pasa es que acá el verdugo es el mismo que el juez, porque es el intelecto concreto el que evalúa lo no concreto. Uh-huh. Claro. Bueno, ahí estamos siendo pensados por un gran mito, que es el mito de la razón ilustrada. Claro. La racionalidad como excluyente de cualquier otra vía de conocimiento y de racionalidad. Es decir, todo lo que no es racionalidad pragmática es considerado irracional, no racional. Y sin embargo, desde otra mirada, yo, me dedico al chamanismo como objeto de estudio, entre comillas, también es mi camino personal, pero en eso se ha manifestado muchísimo este prejuicio. Todo lo que son los estados alternos de conciencia se han considerado falaces, irracionales, psicopatológicos, etc. Bueno, pero yo me voy a poner un poco en defensor de los racionalistas, porque no hay ningún racionalista acá, así que como soy abogado voy a tratar de defenderlo. Yo digo, el racionalismo no surge porque sí, no es un capricho de los marcianos. Ni tampoco es malo en sí claro, mismo, ¿eh? Me parece que surge porque los espiritualistas, para darle un concepto muy abarcativo, se pasaron de rosca, construyeron mitos, creencias absolutamente distorsionantes de la realidad en el sentido más integral, y las religiones cada vez más se desvincularon de las necesidades humanas, y las instituciones religiosas fueron instrumentos de dominación. Derribaron todos los puentes. Claro, entonces se fueron al cuerno, para usar otra palabra. Entonces, como ocurre siempre en los ciclos humanos, la racionalidad o el racionalismo fue un poco una reacción ante la injusticia que generaba esa arbitrariedad de decirle a la mujer que tenía que ser virgen porque si no era una puta, para hacer un concepto muy abarcativo. Y eso, como justamente lo podemos ver hoy, generó también una salida extrema, y que, como siempre ocurre, los ciclos van buscando un equilibrio, ¿no? Donde se van integrando todas las cuestiones, la racionalidad, lo mitológico, la espiritualidad, la religiosidad, y todo tiene un rol en la vida, ¿no? Sí, es una visión muy cíclica. Lo que vos estás planteando es claramente la reacción y la revolución de la modernidad, lo que trae el racionalismo, y surge por los excesos del dogmatismo religioso previo y filosófico, donde estaban muy pegados, ¿no? Es decir, donde no se podía pensar más allá de los límites de la doctrina aristotélica tomista, donde observar la naturaleza y la realidad en busca de respuestas era una herejía, y todo estaba tan absolutamente condicionado por los preceptos de la Iglesia, ¿no? En ese sentido, las religiones, no solo el cristianismo, pero todas las religiones han funcionado, grandes religiones monoteístas me estoy refiriendo, fundamentalmente las 3 grandes, como en un momento de institucionalización de las creencias como aparatos de dominación y de control social. Claramente. Entonces, el racionalismo y la ciencia moderna, y primero el Renacimiento, después el Romanticismo, etcétera, fueron reacciones
de liberación de estos dogmatismos. Claro, así hay que entenderlo para comprender la historia también, ¿no? Porque si no nos equivocamos. Por supuesto, y además que la modernidad tuvo un sentido en la historia de la conciencia, podemos decir, y de la sociedad, ¿no? Claro. Estamos acá gracias a la modernidad, no solamente en lo tecnológico, me refiero en la posibilidad de construir un sujeto independiente, una noción de sujeto, una noción de yo, más allá de lo colectivo. Claro, y un ser que pueda tener la posibilidad de ser libre más allá del lugar social donde nace. No nos olvidemos que los monarcas hasta hoy mismo se dice que son designados por Dios. Si la monarquía se funda en un concepto religioso, el monarca es el enviado de Dios en la tierra para dirigir a los súbditos. Esa distorsión hace que realmente fenómenos como la Revolución Francesa tengan un sentido. Sí, ¿no? Esa búsqueda de legitimación sobrenatural del poder terrenal ha estado siempre, en casi todas las culturas. Ahí está la distorsión. La búsqueda, digamos, de un fundamento que esté más allá del poder político, sino que el monarca, el jefe, viene avalado por la ascendencia divina, y eso incuestionable, por lo tanto, su poder incuestionable. Así que en ese sentido vamos a honrar a la modernidad que nos ha permitido liberarnos de esa, hasta cierto punto, porque estamos en un momento de excesos también, ¿no? De todo esto, que estamos pagando los precios de un exceso de ¿cómo podríamos decir? De haber cortado esos lazos, y no ya con el concepto de Dios como ese Dios, porque no es el único concepto, sino el concepto del cosmos, como vos hablabas de panteísmo, ¿no? El cosmos como una unidad sagrada, digamos. Hoy necesitaríamos construir una nueva metamitología, podríamos decir, que pueda abrazar esta diversidad, esta conquista de la libertad, de la singularidad. Por eso yo te proponía, que es para otro programa en todo caso, hablar del concepto de individuación relacionado con... Bueno, con esa excusa te vamos a invitar al próximo programa. Yo ya te dejo el pie. Pero decía la necesidad de construir una nueva cosmología o psicocosmología, podríamos decir, donde se pueda recoger en esta visión espiritual, ¿no? De secular, ecuménica, que pueda ser transreligiosa, para que no esté como constreñida por los márgenes que siempre impone una religión institucionalizada, que pueda dar cuenta para volver a otorgar sentido al ser humano dentro de un cosmos que no sea exclusivamente un lugar para explotar, como decíamos hoy, ¿no? Con recursos explotables para su consumo. ¿Vos no creés que el ser humano, por lo menos hasta ahora, no sabemos cómo seguirá el futuro si sigue, tiene la tendencia a la dualidad, en el sentido de buscar que todas las explicaciones estén de un solo lado, que desde un solo lado se dé una versión de la verdad, y que esa tendencia a simplificar, creo que es producto de nuestra inseguridad psicológica, es la madre del problema, y que en la medida que podamos comprender que pueda haber una integración de todos los aspectos, porque la vida es un misterio, podemos avanzar como especie. Y bueno, ese sería, me parece que estás tocando un punto muy interesante que hace al desafío evolutivo que tenemos en este momento contemporáneo como especie, la humanidad. Yo hablaba al principio de que hubo un primer gran ciclo mitológico relacionado con la etapa matricial, donde se consagraba y honraba a la madre tierra, la gran diosa, lo femenino como principio vital. Y después claramente esto vino a ser dominado por el ciclo patriarcal.
desde la Grecia olímpica en adelante, ¿no? El mito del héroe es un mito además está relacionado con las sociedades más lunares, podríamos decir, y después las sociedades solares. A ver, explica un poquito, vos que sos experta en esa cuestión. Bueno, la luna es un arquetipo relacionado con la madre, con lo femenino también, o ese aspecto de lo femenino, lo maternal, y la noche, el inconsciente, bueno, la afectividad. El sol está claramente relacionado arquetípicamente con el día, el principio de la acción, el principio masculino. De hecho, bueno, Occidente se basa en una concepción solar, diríamos, ¿no? Desde la Grecia antigua, olímpica en adelante, porque lo preolímpico es otra historia, sería, ¿no? Fíjate que el panteón griego está establecido en base a Zeus, el dios del rayo, ¿no? De la luz. De la luz. Y durante la modernidad se retoma, porque hay cambios, pero en otros niveles no hay tantos cambios. Se retoma eso y se construye una nueva cosmología en base al sistema solar y al Sol como centro de ese sistema. Se desplaza a la Tierra, que tenía que ver con las culturas lunares, con el culto a la madre, a la madre Tierra, y se establece todo un sistema cosmológico y psicológico, porque psique y cosmos van en paralelo. El yo se construye sobre la idea del sol. El sol. Y la ciencia, cuando descubre que al final nosotros giramos alrededor del sol, quedamos muertos, porque ahí ya fue, digamos, no sé si muertos, no, es una forma simbólica de sí decirlo. que hubo un descentramiento que tuvimos que procesar psicológicamente. Viste que se habla de 3 grandes descentramientos en la historia de la conciencia, por lo menos moderna. Una fue la de Galileo, y el sistema heliocéntrico, que desplaza a la Tierra como centro del sistema solar, y se tiene que construir, cuando se establece el sistema heliocéntrico, una noción de identidad que también es excéntrica. Nuestro yo es un yo que mira al sol desde afuera. Estamos en la Tierra y miramos a ese centro solar que irradia la vida, y en nuestro yo se constituye de la misma manera. Psicológicamente se constituye en base a la especularidad, al reflejo, al otro, podríamos decir. Ajá. Y a una ficcionalidad que es el yo, la idea de yo, ¿no? Entonces, ¿es una ficción el yo? Es una vivencia, pero es una construcción, en realidad, ¿no? La construcción humana. Sin duda, claro. Sin duda, es una construcción de nuestra psique, podríamos decir. No sé, los psicólogos por ahí te van a linchar. Me van a linchar. No, pero viven de eso, porque si no habría yo, no podrían cobrar ningún arancel. No, pero además, si no tuviéramos un yo, un centro psíquico que organiza nuestro psiquismo, seguro, estaríamos todos patas para arriba. Claro. Pero bueno, surge también esta otra mirada de que no es el único centro, es el primer centro de la personalidad, con lo que primero nos identificamos, pero es un centro excéntrico. Es un centro que está fuera de centro. Que está vinculado al exterior. Eso y es un reflejo de lo que es nuestra cosmología moderna, que es la idea de que el centro es el sol. A mí no me termina de quedar claro a qué te referís con esto de que el yo está afuera o mira desde afuera. A ver si lo podés explicar de otra manera. Porque, digamos, la totalidad de la psique es mucho más que el yo. Sí. Entonces, el verdadero centro geométrico de la psique no es el yo, es el sí mismo, sino como reflejo del alma, como otras dimensiones. El yo es una construcción que se va haciendo en base a nuestras identificaciones primarias. Y que es satelital a ese centro. Es satelital, pero nos lo creemos como centro. Nos identificamos con ese yo y nos creemos que somos ese yo. La crisis de la mitad de la vida, de la que habla Jung, y tantos otros, es cuando nos damos cuenta que no somos eso solamente. Somos eso que nos permitió tener una identidad en el mundo, pero hay más. Somos más que eso. Y la totalidad de la psique incluye dimensiones que no están solamente relacionadas con lo consciente o el yo,
sino básicamente con todo lo que Jung llamó la sombra, es decir, el inconsciente, lo que desconocemos de nosotros mismos, no solo lo reprimido, como decía Freud, sino toda una dimensión más oculta, donde está también el tesoro escondido. En eso es muy interesante el famoso mito del héroe, ¿no? Que es una construcción antigua, diríamos, y moderna, porque desde la Odisea, que es el gran relato que podríamos decir tematiza el camino del héroe, el regreso al encuentro consigo mismo después de tantas peripecias, la vuelta a casa, a Ítaca, hasta el camino del héroe que describe Campbell con tanta rigurosidad y tantos detalles. El héroe es la conciencia, que primero se identifica y se cree que es ese yo, y después se va encontrando con todas esas pruebas que le van demostrando que no es solamente eso, que tiene que conquistar algo más, y que tiene que conquistar básicamente sus aspectos femeninos, su ánima, aquello que está escondido, que quedó relegado. Por eso hay una dimensión siempre personal y otra dimensión cosmológica, colectiva, de evolución de la conciencia, ¿no? Todos los mitos patriarcales hablan del héroe que tiene que vencer y matar a los monstruos, a las serpientes. Hay que vencer. Hay que vencer, es conquistador, claro. Es ganar, es la victoria, la derrota del otro es mi triunfo. Sí, tenemos una llamada, ¿me podría decir? ¿Hola? Hola, lamento interrumpir, porque la verdad que el programa toca aristas. Interesante. Bueno, saludo primero a Ana María. Gracias, no sé quién es que habla. Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? El hombre invisible. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? El hombre del cosmos. Horacio, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dale. Bien. Mirá, ya se adelantó Ana María diciendo que quiere hacer un programa de individuación, pero yo quisiera que hiciera uno sobre chamanismo. Bueno. Vamos anotando todos y... Anda anotando. Va a tener que estar todos los martes, me parece. No, anda anotando. No, por favor. Y paso un chivo. De la Sociedad Teosófica me dijeron si podíamos anunciarle a los oyentes que este sábado y domingo se hace un taller sobre inquirir meditativo, algo bastante interesante. Así que bueno, en el Corazón de Caballito, sábado y domingo, quien quiera tomar esa experiencia es muy interesante. Bueno, listo, pasé el chivo y lo sigo escuchando. No, pero aportar lo tuyo acá. ¿Había algún comentario? Ya que venís acá, no sé si querés tener tu idea. ¿Qué idea? Simplemente preguntarle a Ana María, porque como nombró el alma, preguntar si eso también puede estar dentro de lo mítico, porque muchas personas van a decir, ¿de qué me hablan? Y bueno, ahí creo que es importante rescatar el concepto de espiritualidad encarnada o vivida, es decir, quienes estamos en un camino espiritual, cualquiera sea, es una experiencia el alma, no es una entelequia, no es un mito, no es una construcción racional, es algo que se siente, se vive, se escucha, no sé, se siente básicamente, diría, ¿no? Más allá de que, bueno, desde los griegos, Platón hablaba del alma, tantos otros que nos han hablado del alma, por supuesto, el alma personal y el alma del mundo, el alma mater, anima mundi, claro. Así que, bueno, no sé si te referías a eso o qué. No, sencillamente preguntar, porque muchas personas dirán que es también una construcción para algunas personas como en un cierto camino, y otras personas sumamente materialistas dirán que no tiene una sustancia. Claro, por eso preguntaba si de repente podía entrar el alma dentro de la estructura mítica, como una creencia, es decir, porque alguien puede decir, bueno, está bien, así como una persona piensa, también siente. Entonces dice, bueno, el alma dónde está, qué es, dónde se encuentra. Por eso digo, si puede ser también parte de una creencia mítica, y que en realidad
no tengo, lo hago como una pregunta, no estoy ni afirmando una cosa ni negándola. Uh-huh. Pero como justo Ana María nombró alma un toque antes de que yo llamase, y bueno, me generó esta inquietud. Y es interesante porque el alma es una dimensión que justamente desaparece más o menos para el siglo VIII en manos del cristianismo. Antes se consideraba que había un espíritu, alma y materia, cuerpo. Y a partir del concilio del siglo VIII se subsume el alma como dentro del espíritu y se dice solamente hay espíritu y materia. Y ahí... Chao, ese fue el alma. El alma desapareció, se quedó medio como subsumida, insisto, dentro del espíritu, que en realidad son dos dimensiones distintas. Y es interesante porque el alma remite a una dimensión relacionada con el principio femenino. Alma viene de ánima. Claro. Y espíritu en realidad está relacionado con el soplo vital y está más relacionado con el principio masculino, ¿no? Pero se instala a partir de ese momento y dentro del seno de la religión católica, básicamente, el dualismo, cuerpo-espíritu. Claro. El alma, que es esa, podríamos decir, esa función que intermedia, que liga, ¿no? Claramente para todas las culturas tradicionales, además de para Platón y toda la tradición platónica, neoplatónica, etcétera, y los romances, el alma tiene una existencia post-mortem del cuerpo, es lo que sobrevive a la muerte física. Es aquello que nos da la posibilidad de perdurar, de trascender. Pero lo que fue necesario fue como, primero, anular ese principio femenino dentro de esta concepción teológica. Quedó solamente Dios Padre, Espíritu Santo. Y tuvimos que esperar varios siglos para que viniera la Virgen Católica. Todos machos eran, hasta que vino María y trató hasta que se consideró María, claro. Pero pasaron varios siglos, claro, donde eso fue completamente anulado. Y además que dio la base teológica para el cartesianismo radical, esto de Descartes de solamente mente y materia, ¿no? Esa división tan marcada y tan nociva para la comprensión de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y lo que pasa es que es muy reduccionista. Claro. Primero hace una reducción a dos dimensiones: la materia, el cuerpo físico, y el espíritu, que quedó fuera del campo de lo tangible, visible, claro, manipulable, digamos así. Y después eso se enfrentó. Entonces quedó como una polaridad que no era operativa, que no era complementaria, sino que eran adversarios. Y sobre todo, Tremendo, porque además el cuerpo se convirtió como el enemigo del hombre, en el sentido amplio. Cuando hablo de hombre me refiero al ser humano. El ser humano. Porque el cuerpo es como aquello que hay que dominar, que tiene en potencia todos los males, todos los pecados. Si te pones del polo, porque las polarizaciones generan esto, ¿no? Claro. Si te pones en el polo del espíritu, el cuerpo es lascivo, claro, es degradante, es concupiscente, claro, es erróneo, etcétera, ¿no? Si te pones del lado del cuerpo, el espíritu es una fantasía, entonces al final se genera una dicotomía y casi irreconciliable. Claro. Y hoy estaríamos como en un momento, pues yo decía que tiene y acompaña la mitología en un nivel muy profundo, acompaña los movimientos de la conciencia. De ese ciclo matricial se pasa al ciclo patriarcal y hoy estamos necesitando una nueva mitología que reconcilie lo femenino y lo masculino, lo receptivo y lo activo, la luz y la sombra, podríamos decir, la materia y el espíritu. Y un poco volviendo al vínculo del mito con la religiosidad, o los mitos, y cuando vos decís una nueva mitología, entonces el mito sería algo así como un instrumento idóneo para abarcar un mensaje para una sociedad determinada, tendiente a acompañar esa nueva época, ¿no? Y es que de alguna forma eso ha sido así siempre.
Y ahora lo que estamos es viviendo una época donde se dieron de baja, digamos, las verdades, las mitologías, las religiones siguen existiendo, pero la religiosidad como tal, como una vivencia interna, pero al mismo tiempo, como todo eso fue mostrando sus inconvenientes, sus disfuncionalidades, llegamos a una experiencia vital muy del sinsentido, del escepticismo, del nihilismo, del quiebre moral, psicológico, espiritual y anímico. Empieza a surgir o a resurgir la necesidad de recrear, por eso digo, una nueva mitología o una metamitología que esté basada en una nueva cosmología, que dé cuenta de las nuevas necesidades del ser humano en su aspecto más comprensivo, más integral, ¿no? Más holístico. Y en eso puede colaborar mucho también la ciencia, la nueva ciencia que está dando o ha dado una visión cosmológica mucho más amplia, más comprensiva, ¿no? Y todo este despertar de búsquedas espirituales transreligiosas. Pues fíjate que parecería una paradoja, porque la misma ciencia que estamos criticando cuando hablamos de cientificismo es la que de algún modo a la humanidad le dice: están destruyendo el planeta, y aparentemente ese era un mensaje que venía de nuestros ancestros, que había un alma mundi que había que respetar, que había que comprender, porque si no se comprende y nosotros creemos que somos los dueños de la Tierra, nos iba a ir como nos está yendo. Es decir, que la misma ciencia que descubre aquello que habían descubierto nuestros ancestros hace siglos atrás, ¿no? Bueno, porque la ciencia es mucho más que el cientificismo, claro, podríamos decir, y es una empresa de la conciencia colectiva humana que va más allá de los científicos mismos. Claro, seguro. Que los científicos se buscan atener a las reglas, pero en realidad la ciencia es experimentación, en definitiva, ¿no? Y yo creo que es búsqueda de comprensión, también es búsqueda de sentido. Los grandes científicos estuvieron animados desde Einstein, Newton, y vamos para atrás, por un espíritu de comprender, no de dominar solamente, sino básicamente de comprender. Y comprender es la base de la angustia existencial que te lleva a investigar, ¿no? Bueno, también la chispa, digamos, de la curiosidad, de la motivación. Claramente la empresa científica moderna tuvo también un objetivo muy pragmático, de dominación, muy instrumental. Pero la ciencia como que se puede remontar antes a la filosofía pragmática, etcétera, no al pragmatismo, sino a la antigua filosofía que buscaba en la naturaleza, me refiero. El espíritu de la ciencia es la comprensión, la explicación del mundo, el avanzar sobre las fronteras del conocimiento. Eso es verdaderamente lo que tiene el ser humano como chispa divina, casi podríamos decir. Y si nos ponemos más espirituales o cosmológicos, tal vez si creemos en esta intencionalidad o anima mundi, los seres humanos vinimos a realizar esa experiencia del alma, del mundo, que es mirarse a sí mismo, comprenderse a sí mismo. Pero bueno, nos metemos en otras honduras. En principio, pero ahí va la religiosidad. Yo creo que la religiosidad, no las religiones, la religiosidad como un impulso natural del ser humano, la búsqueda de trascendencia, está ligado a la búsqueda de la trascendencia. Campbell dice que la religión es la conciencia de la vida y de la muerte, de que la vida es muerte. La vida se prolonga devorándose a sí misma. Claro. Entonces, el proceso iniciático, claro, y el proceso iniciático, que es el que basa todas las tradiciones chamánicas, está basado en el ciclo vida, muerte, renacimiento. Esa comprensión está en el corazón de todas las religiones, sobre todo del cristianismo, ¿no? El Cristo que muere
para renacer a otro estado de conciencia, pero que tiene que pasar por esa experiencia, como todos tendríamos que pasar por esas experiencias de muerte y renacimiento, solo que nuestro mito moderno ha eliminado la muerte. No, pero el mito moderno ha eliminado la muerte, y la muerte está negada. Ha eliminado los pasajes, ha eliminado lo cíclico, ha eliminado la muerte como un pasaje, y la trascendencia o el más allá como otro estado de conciencia. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Nada más que una finitud física, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé a dónde íbamos, pero... ¿Está todavía en la línea, Gustavo? Sí, estoy escuchando atentamente. Está bien. Muy bien. Bueno, nada, muy interesante, da para mucho. Lo tenemos a Pablo absolutamente callado acá enfrente. Tengo poco para aportar acá. Es un tema que a mí me excede, ¿no? Pero no creo que te exceda, creo que tiene que ver con la vida misma. Claro, yo mientras que vos hablabas, yo me daba cuenta de que no tengo claro dónde termina lo concreto. Es decir, yo no me considero una persona materialista, pero tendría que mentirme mucho a mí mismo si no diría que eso reina en la mayor parte de mi vida. A mí mis sentidos se me oponen, al igual que a todos, y la experiencia que termino teniendo del día a día es mayormente dentro de lo tangible. ¿Sí? Dicho esto, no tengo claro tener una experiencia completamente materialista, pero lo que sí me daba cuenta es que no tengo claro tampoco dónde termina lo concreto y dónde arranca lo otro, o si es una línea borrosa, o si son dos cosas separadas que están interrelacionadas. Y un poco, ese era el análisis que yo iba haciendo a medida que vos, trataba de hacer un análisis conmigo mismo, ¿no? Como una autopregunta, podríamos decir. Sí, cómo lo que narrabas, lo que decías, se aplicaba o no a mi vida. Es decir, había cosas que no siento que se me aplican en nada y cosas que sí. Sí es muy interesante, por ejemplo, yo por mi edad nací con las reglas de hoy en día, digamos, en una sociedad prácticamente concreta. Y nosotros también, tampoco somos tan viejos. Claro. Bueno, pero hace unas décadas atrás, pero se ha acelerado. En los últimos 30 años se ha acelerado. Sí. Existía el fuego ya, ¿no? Lo hicimos nosotros. Existía el teléfono. Y es muy interesante. Tenían pocos teléfonos, pero había. Y es muy interesante, y esto invita un poco a la observación propia, interna de uno, las incomodidades que generan la posibilidad de que estos mitos tengan un lugar esencial en la vida, porque te descoloca, porque uno tiene reglas establecidas con las que mide y con las que cree que la verdad se maneja en ese ámbito. Entonces los niveles de incomodidad que por lo menos a mí me van generando a medida que escucho. Lo que vos decís, para mí tiene que ver con esta experiencia vital de descubrir en un momento de la vida que somos vividos dentro de mitos, que vivimos dentro de mitos y de paradigmas que nos piensan también o que nos condicionan en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros valores. Y esto es un shock, porque ahí es donde justamente se cuestiona esa identidad construida con tanto esfuerzo y costo y muchas veces mucho sufrimiento y dolor, ¿no? Es donde te preguntás dónde estoy parado, qué es, ¿no? ¿Qué hay más allá de ¿Qué sentido tiene todo? Claro. Y es la pregunta por el sentido de la vida y por el sentido de
nuestra presencia en este espacio-tiempo, podríamos decir, ¿no? Que por muchos años mejor que no te la haces, porque si no, por ahí no construirías ni una profesión, ni una familia, ni una posición económica, ni nada. Ese es un tema. Pero justamente cuando ya tenés más o menos transitado un cierto camino, y por eso sucede en la mitad de la vida, como dice Jung, tipo 40 y pico, cerca de los 50, ahí es donde surge y se empieza a escuchar otra música, digamos, ¿no? Y también porque, bueno, a ver, yo ahora me observo un poco el fenómeno social, la cantidad de búsquedas, de caminos espirituales, de experiencias, el renacimiento de todas las experiencias de ampliación de conciencia que estamos, el auge del uso de los psicotrópicos y los psicodélicos, no solo en contextos chamánicos, sino en contextos desacralizados, pero también en contextos medicalizados. Su aplicación en la psiquiatría es impresionante. Y digo, acá hay algo que tiene hay una que ver. Necesidad que abarca a toda la humanidad y en toda la cultura, ¿no? Sí, hay algo para mí que tiene que ver con la necesidad de reconectar con lo espiritual. Es decir, y ahí me remonto casi a Teilhard de Chardin. ¿Volviste? Volvemos, sí. Para mí Teilhard es como para ustedes Krishnamurti. A la luz de Teilhard. A la luz de Teilhard. Voy a hacer mi propio programa. Sí, Teilhard hablaba de que la deriva evolutiva, digamos, de la conciencia humana, como un emergente en todo el proceso de devenir evolutivo, traía la espiritualidad, traía la espiritualización, traía la complejidad conciencia, es decir, el que la conciencia sea cada vez más compleja y más sutil y esté más centrada, y estar centrado es estar más en contacto, ¿no? No solamente con lo individual, sino con lo cósmico, a través de la singularidad, que es una paradoja de este proceso, pero y estamos viviendo una época que pareciera de tanta desacralización, es decir, padecemos de desacralización, desespiritualización, de exceso de pragmatismo. Como vos decís, bueno, vos por ahí estás nacido y criado en una etapa en una época mucho más materialista, pero todo eso trae una reacción. Paralelamente a esto, hay un auge, porque hay una búsqueda de compensación natural, porque la psique humana tiene esa, bueno, Jung lo dice, ¿no? Es esa tendencia natural hacia la integridad, hacia lo completo, no hacia lo fragmentado, hacia lo dividido y hacia lo enfrentado, sino hacia lo que está más integrado, exactamente, a la reunión de los opuestos, que ese es el... Igual, si me permiten, le puedo dar una respuesta a Pablo. En un minuto. Bueno, si en una forma natural, sin ninguna planta sagrada, sin ningún psicotrópico, sin nada, uno tiene la vivencia de una salida del cuerpo en plena conciencia. Eso es tan concreto como la materialidad que vemos, y entonces ahí uno sabe, no que interpreta, piensa, se psicología, sino que directamente es algo concreto, una salida extracorpórea que no ve el universo, no ve nada de eso, sino que se sale del cuerpo, y entonces uno dice, acá hay otra cosa. Bueno, dejamos este tema para que lo pensemos fuerte, y saludamos a Ana María. Muchas gracias. Porque se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo. Gracias, Gustavo. Un abrazo, gracias, gente. Saludos, Ana. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu participación. Buena semana, hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.